ahorita nos van ingresando los demás compañeros. Bien, a ver. El frío está fuerte. El cambio climático. Bien, voy a compartir la pantalla. Mientras los demás yo creo que van a ir ingresando. Como mencionaba entonces, de la semana 3 para finalizar el día de mañana, 4 de diciembre, no se olviden, ¿no? Mínimamente dos instrumentos, ¿no? Por la presentación misma. Ahora, para ir profundizando un poco más, pueden hacer dos entrevistas dirigidas, por ejemplo, uno a estudiantes, otro a docentes. Eso ustedes véanlo según la temática que ustedes van emprendiendo. Diario de campo, ¿no? ¿No? El diario de campo, eh, que les puede servir, más que todo en la triangulación de la recopilación de datos, bien importante eso, ¿no? Pero en esta actividad de la semana 3, la actividad 2, diseñar los instrumentos y subirlos, nada más, ¿no? En formato PDF, no se olviden, por favor, es bien importante eso. ¿Qué más? Tenemos justamente lo que es en esa actividad, ¿no? El informe del proceso de diseño, ¿no? De instrumentos. Entonces, hasta el día de mañana también se tiene que subir a eso, solamente una persona ya ha enviado. Entonces, ¿qué criterios voy a tomar en cuenta para la evaluación de su informe? Debe de existir una coherencia, obviamente, ¿no? En la presentación de ideas, eso ya lo hemos mencionado, ¿no? Mm, creo que en la segunda semana alguien ha hecho un informe, pero no tenía, creo que no ha ingresado a clases y no tenía, ¿no? Una buena coherencia de presentación de ideas. Por eso un poquito su puntaje era menos, no sé, no recuerdo muy bien el nombre. El informe que debe describir con amplitud de proceso de diseño de instrumentos, exponiendo objetivos, características del instrumento diseñado, ¿no? El informe debe presentar también la solvencia teórica bibliográfica del diseño de instrumentos, obviamente, ¿no? Para diseñar un instrumento necesitas un fundamento que es bien importante. Sí, y ese fundamento sí es una bitácora profesional, obviamente en relación a cierto artículo científico que de referencia es bien importante, ¿no? Ser tomado en cuenta. Algunos se han redactado en ese informe. Algunos no lo han redactado, no han mencionado, por ejemplo, la solvencia teórica, ¿no? ¿Cuál ha sido la solvencia teórica de ese constructo mismo? ¿O cuál era la base en este caso, ¿no? De bibliografía de referencia. Por eso se suben en esa parte, ¿no? Bien, entonces, esas son algunas recomendaciones a tomarlos en cuenta de la semana número 3, no olvidarse. Entonces, en la semana 4 de la misma forma, ¿no? Se tienen actividades y ya los he mencionado, ya los he indicado. Ahora bien, vamos a ir, no sé si alguien más tiene alguna consulta, y si no las tiene, entonces voy a ir iniciando justamente con respecto a tomar en cuenta de este ya lo hemos mostrado el ejemplo, cómo deben de subirlo. Vamos a este documento que dice categorización y triangulación, ¿sí? Eso lo van a ver justamente, se encuentra aquí, ¿no? En recursos y materiales, vamos con categorización y triangulación. Vean, el documento, en este caso, concierne a un ensayo, está indexado por sobre todo. Entonces, como procesos de validación, ¿no? Triangulación y categorización es bien importante tomar en cuenta dentro del conocimiento de investigación cualitativa. Entonces, algunos elementos muy importantes aquí es hablar de métodos cualitativos, ¿no? Entonces, este trabajo concierne a ciertas tipologías de recopilación de datos, por sobre todo, que proponen desde la misma elaboración, ¿no? Primer punto a tomar en cuenta es la racionalidad hermenéutica de la investigación, ¿no? Dentro del ámbito educativo. Habermas en la década de 1960 establece diseños científicos. Habermas obviamente uno de los ideólogos desde la hermenéutica como una nueva innovación distinta al enfoque cuantitativo. Entonces existe justamente una opinión bien estrechamente relacionada con conocimiento e interés,
y que Habermas distingue el interés técnico, el interés práctico y el interés emancipador en este caso. Estos tipos de intereses denominan justamente, ¿no?, determinados tipos de paradigmas o modelos de investigación bajo de diferentes metodologías investigativas. Por ejemplo, en el interés técnico da origen al paradigma neopositivista, que se expresa en ciencias empírico-analíticas. Empírico-analíticas en el sentido de poder recolectar datos y analizar justamente a partir de métodos cuantitativos. La naturaleza cuantitativa toma en cuenta también desde ese mismo origen de las ciencias, desde un ámbito histórico hermenéutico, la naturaleza cualitativa que es bien importante. Entonces, ese interés emancipador da origen a ciencias sociales, sociocríticas, por sobre todo, y estos postulados de Habermas toman en cuenta la profundización del campo educativo. Bueno, en el campo educativo va socializando justamente estudios metodológicos cualitativos particulares en esencia, que toman en cuenta justamente la racionalidad hermenéutica. Esa racionalidad hermenéutica significa abordar, ¿no? Una forma de abordar es estudiar, entender, analizar, construir el conocimiento a partir del proceso de interpretación, donde la validez y confiabilidad del conocimiento, ¿no?, descansa en la última instancia en el rigor del investigador bajo esta perspectiva, según Habermas. Por lo cual se toma en cuenta justamente que tanto la objetividad de los positivistas toma un estrecho, ¿no? Una estrecha separación en ese caso entre el investigador y el objeto de investigación. Por sobre todo tomamos en cuenta desde la parte subjetiva e intersubjetiva. La intersubjetividad obviamente consigo mismo y con los demás justamente a partir de interpretaciones, de codificaciones de significados y sentidos. Es así que el diseño de investigación de la recopilación de datos es bien importante. Entonces, ¿cómo se realiza justamente este eje conductor del acto hermenéutico? Cuando nosotros hablamos del acto hermenéutico, es el uso mismo del lenguaje, ¿no?, entendido en su todo. No sé si alguien está habilitado, creo que ahí, listo. Continuamos. Entonces, el lenguaje del acto hermenéutico es bien importante, ¿no? Y la dialéctica a partir de cómo se coincide las perspectivas a través del cual nosotros construimos socialmente, obviamente en comunidad, procesos sostenidos de relaciones intersubjetivas. Es así que también tomamos en cuenta y que van asociados a actos importantes, expresar, ¿no?, de explicar, de traducir, ¿no?, de codificar, ¿no?, de poder entender el significado de ciertos códigos que en ciertas áreas, por sobre todo en comunidades rurales, tienen otra perspectiva, otra connotación, ¿no es cierto? Hay palabras o términos claves que los cuales podemos malinterpretarlos, ¿no? Para nosotros puede ser una cosa buena, pero para ellos puede ser una cosa mala en realidad, ¿no? Entonces hay terminologías que se deben de entender, de que se deben de profundizar, que se deben de codificar, decodificar, en este caso, para tener obviamente, ¿no?, una comprensión entendible, ¿no?, a partir de poder entender ese horizonte, ¿no?, de interpretación misma de palabras claves, por sobre todo. Entonces, la construcción de un modelo de investigación cualitativa va desde una estructura operacional de investigación cualitativa. ¿Qué implica esto? Un diseño de articulado en conjunto de capítulos o secciones en su totalidad, ¿no? Entonces, en este caso, tomamos en cuenta el informe de investigación previa justamente de definir ciertos conceptos principales. En esta tabla se puede observar la estructura de investigación cualitativa. En primer punto, planeamiento problemático, ¿no? O problematización, elementos integrales y funciones esenciales. Se tiene el marco teórico de referencia, una revisión bibliográfica es bien importante para la discusión teórica, para el posicionamiento mismo, el diálogo, se lo menciona diálogo con autores, esa triangulación. A partir obviamente del estado de arte, también está uno de los elementos bien importantes, diseño metodológico que contempla, ¿no?, el tipo de investigación que se va a emprender, obviamente desde la perspectiva, desde la epistemología, la axiología, la misma metodología descolonizadora, y que enmarca justamente esa concepción ideológica, en este caso, de la universidad pedagógica.
y que toma en cuenta justamente el uso, ¿no? Tanto de métodos, técnicas e instrumentos implementados, aplicados para la recopilación de datos, la presentación misma de los datos correspondientes en base a la triangulación de la información, ¿no? En base a la triangulación de resultados, en base a la triangulación justamente de posicionamiento de autores, discusión de los resultados importantes, ¿no? A las cuales se toman en cuenta dentro de la tesis y las conclusiones que sintetizan, ¿no? Tanto el logro de los objetivos como de los resultados que se han obtenido. Y aquí hay aquellas partes muy importantes como experiencias vividas. En este caso, la racionalidad interpretativa expresa modelos cualitativos. Es abierta, no es cerrada, no es nada rústico, se podría decir, es más en el sentido predispuesto, en este caso, a poder aperturar, ¿no? Otras metodologías, por sobre todo justamente esta es la parte de la dialéctica, que implica también procesos de investigación cualitativa, no incluirían justamente un rigor epistemológico, como por ejemplo la formulación de hipótesis. Para el caso, obviamente las investigaciones cualitativas, por lo general, no tienen hipótesis, no se formulan hipótesis, ¿no? Sino también se los conoce como ideas a defender, ideas a defender. Las hipótesis obviamente van contempladas desde un paradigma positivista, como los hemos mencionado en la semana número 1. Y de que esta hipótesis contempla justamente variables, dimensiones, indicadores, ¿no? Que se van formulando. Pero en este caso, vamos tomando en cuenta justamente categorías, subcategorías, que son muy importantes, y los identificadores correspondientes. A esta perspectiva también de estructura un diseño de investigación surgen propuestas heurísticas del uso de instrumentos conceptuales denominados premisas, supuestos, ejes temáticos. Premisas obviamente en relación a las afirmaciones sostenidas, ¿no? En base a la información preexistente acerca del problema de estudio, que justamente permite el aporte de modo referencial de la investigación. Los supuestos también constituyen afirmaciones previas, pero no cuentan con el mismo peso referencial que las premisas, ¿no? Es decir, de que sea verdadero o falso. Tomamos en cuenta, ¿no? Como antecedentes relativos de la investigación, por ejemplo, relaciones eh, para, para el perfeccionamiento, por ejemplo, de la calidad de la docencia de un docente o profesor, una situación poco previsible, donde se puede suponer de buena fe que quienes asisten a procesos de reciclamiento profesional, ¿no? Tendrían que traspasar esta optimización personal de trabajo de aula. Ejes temáticos que no constituyen afirmación, sino líneas orientadoras para guiar al investigador donde no hay antecedentes de investigaciones previas o de estudios que no se hayan realizado o hayan sido justamente poco, ¿no? Conocidas y que se vayan rescatando, ¿no? Algunas costumbres, lengua, algunas estrategias, algunos aportes desde nuestros ancestros dentro de la matemática en sí. Tópicos de investigación y categorización los tomamos en cuenta como el investigador le otorga significado a los resultados de investigación. Elementos básicos para esto se distinguen entre categorías, ¿no? Que denotan un tópico en sí. Aquí debe de tomar en cuenta, ¿no? Categoría y subcategorías. Eso es bien importante esto, ¿no? Estas categorías y subcategorías pueden ser a priorísticas, es decir, construidas antes del proceso recopilatorio de información o emergentes, y que surge también a partir del levantamiento de las referencias, ¿no? Son referenciales significativos de la propia indagación en relación a distinción, justamente, ¿no? Que establece John Elliot cuando se diferencia de conceptos objetivadores y conceptos sensibilizadores. Em, las investigaciones justamente hoy en realidad va tomado en cuenta en la mayoría herramientas, ¿no? Que posibilitan, ¿no? Herramientas conceptuales y operacionales. Mayormente se lo conoce eso dentro del paradigma, por ejemplo, positivista se lo conoce como definición conceptual y definición operacional. Ahí tenemos a varios autores como Mario Bunge, netamente cuantitativo, Hernández Sampieri, ¿no? Tenemos a Mario Tamayo y Tamayo, y entre otros, ¿no? Pablo Casado, ¿no? Son varios en realidad. Pero desde otra postura como Habermas, Mark Weber, Levi Strauss, Corbin, entre otros,
toman en cuenta de este otro paradigma que es el, en ese caso, ¿no? Interpretativo naturalista, sociocrítico, netamente metodología cualitativa. Entonces son posturas distintas, diferentes, que subyacen justamente, ¿no? Y focalizan la investigación, que resulta muy importante conocerlas. Como por ejemplo entrevistas, las que se utilizan mayormente, ¿no? En la cualitativa, observaciones etnográficas, si es que es justamente una observación, se va a una determinada comunidad, se conoce el contexto, la realidad, la situación, entre otros elementos. Grupos de discusión, o también conocidos como grupos focales, muy importantes, ¿no? Los cuales tienen mayor conocimiento y en las entrevistas colectivas o entrevistas individuales, historias de vida que me pueden servir justamente a partir de mi inter personal, ¿no? La autobiografía correspondiente, la autodidactobiografía, ¿no? El análisis textual de carácter semiótico de investigación-acción, otro elemento importante, y otros métodos cualitativos que mayormente se van utilizando en esta. Es la formulación de ellos llamados objetivos, tanto aquellos que tienen de tipo general, ¿no? Y por sobre todo, que son una inversión de las preguntas de investigación. Expresado también en términos concretos, tópicos esenciales y términos concretos. Desde ese punto de vista, la investigación cualitativa tiene un carácter también de la misma forma fenomenológico, ¿no? Fenomenológico en el sentido de expresar la relación de la dialéctica que surge, la relación intersubjetiva entre las personas que conforman una unidad de estudio y que cuando dicha unidad recurren a diferentes grupos humanos, ¿no? Grupos etarios, ¿no? Heterogéneos que distinguen entre sí por ciertas características que se hacen diferenciar, según ya sea su estatus, rol, ¿no? Grado académico, nivel o grado de estudio, y entre otros elementos, ¿no? Para efectos de identificar y diferenciar, ¿no? Que se toman uso del término estamentos. En las siguientes tablas se denotan justamente ejemplos de categorización y elaboración de preguntas. Aquí se tiene, no sé si se observa muy bien, está de manera horizontal, lo voy a hacer el giro correspondiente. Ahí está. Tenemos el ámbito temático, ¿no? Este es el ejemplo de construcción de categorías y subcategorías. ¿Cómo se construye? El ejemplo correspondiente. Ámbito temático. Por ejemplo, evaluación educacional. En su caso será matemática, ¿no? Secundaria. Problema de investigación. Entonces, ¿el problema cuál es? Ustedes, después de la comunidad, los han mostrado cuántos problemas, cuáles son las problemáticas que se han identificado a partir del análisis de la recolección de datos, de sus entrevistas, del diario de cabo, etcétera. El problema es esta, ¿no? Ese es el que van denotando aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí menciona los procesos de evaluación de los aprendizajes de estudiantes realizados por docentes no dan cuenta cabalmente los procesos cognitivos y metacognitivos que ellos viven en el desarrollo del currículum en el aula. Ese es el problema de investigación. Tengo el problema, a partir de esto formulo preguntas de investigación. Y las preguntas de investigación son aquellas, ¿no? Principales, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son las concepciones de evaluación de educación que subyacen en las prácticas de los docentes al momento de validar los aprendizajes de los estudiantes? Obviamente con interrogantes, ¿no? ¿Cuáles son? Aquí, ¿cuáles son las prácticas concretas de evaluación de educación que desarrollan los docentes para evaluar los aprendizajes de sus estudiantes? Objetivos. Vean, aquí estoy formulando preguntas, ¿no? Preguntas. Objetivos. Develar las concepciones de evaluación de educación que orientan la praxis docente, y etcétera. Y obviamente falta aquí, ¿no? Tres puntos suspensivos, completarlo. Evidenciar las prácticas desarrolladas por los docentes en el aula para la evaluación del aprendizaje de los estudiantes por medio de, etcétera, etcétera, etcétera. Le falta también completar, ¿no? No olvidemos que para la formulación de objetivos hay elementos esenciales, ¿no? Tanto contexto, unidad de análisis, qué es lo que se quiere lograr justamente, el tiempo estimado o espacio temporal se lo denota, delimitación misma, ¿no? Del contexto.
Las unidades de análisis, obviamente aquí docentes y aquí estudiantes, ¿no? Objetivos específicos. Tengo un objetivo general, objetivos específicos, ¿no? Caracterizar la idea, etcétera, etcétera. Segundo, analizar cuál es el rol otorgado, etcétera. ¿Y qué categorías voy identificando a partir de estas formulaciones? Aquí se menciona caracterizar la idea de evaluación. Entonces, ¿qué es lo que se tiene como categoría? Concepto de evaluación. En este objetivo específico, analizar cuál es el rol otorgado de la evaluación. ¿Cuál es la categoría? Rol de la evaluación. ¿Está relacionado? Claro que sí. Entonces, las categorías voy abstrayendo, ¿no? Voy abstrayendo, ¿no? Una vez de esa comprensión. No olvidemos que el objetivo general, para el logro del objetivo general, se requiere obviamente, ¿no? El logro de objetivos específicos, concretos, ¿no? Una vez que los concretice cada uno de ellos, obviamente voy a lograr el objetivo general. Tengo ahí categorías ya abstraídas, absueltas, en relación a objetivos específicos. Para la categoría concepto de evaluación, subcategoría, concepciones teóricas. Segunda, implicaciones prácticas. Podría tomarlos en cuenta, ¿no? En esta categoría. En la categoría rol de evaluación, subcategorías. Rol en el sistema escolar, rol en la sala de clases o en el aula, ¿no? Y pueden ver otras subcategorías más que vayan definiendo. Eso ya depende mucho de cada uno, ¿no? De los investigadores. En el siguiente, de la misma forma, ¿no? Tengo la pregunta, tengo el objetivo, ¿no? Y los objetivos específicos. Describir procedimientos de evaluación de aprendizaje utilizados por los docentes, ¿no? ¿Cuál es la categoría? Procedimientos de evaluación, ¿no? Ahí está la palabra. Es la proposición compuesta en realidad, ¿no? ¿Qué es procedimiento? ¿Qué es evaluación? Hay que entender esa categoría construida, compuesta en sí. Caracterizar los criterios de evaluación de aprendizaje aplicados por los docentes. ¿Cuál es la categoría? Criterios de validación de aprendizajes. Para la categoría procedimientos de evaluación, ¿qué subcategorías voy a tomar en cuenta? Instrumentos utilizados, frecuencia de los eventos evaluativos o momentos de evaluación. Para los criterios de validación de aprendizajes, ¿qué subcategorías? Criterios de corrección, criterios de calificación o de medición, y entre otros que puedan formularse. Ahí está. Categorías, subcategorías, tenemos objetivos específicos, objetivos generales, pregunta, ¿no? Investigación, el problema de investigación, el ámbito temático. El siguiente cuadro. Ejemplo de pautas de entrevista semiestructurada en 3 estamentos. Bueno, una vez que ya se tienen justamente, miren, las subcategorías, aquí está, concepciones teóricas, implicaciones prácticas, rol del sistema, etcétera. De estas subcategorías, en cada una de ellas, lo que voy a ir realizando son las preguntas a sujetos pertenecientes al estamento docente, aula, a estudiantes, o al director, o tal vez al administrativo, no lo sé. En la subcategoría concepciones teóricas, ¿qué voy a preguntar al estamento docente de aula, ¿no? ¿Cuáles son los fundamentos teóricos que sustentan su quehacer evaluativo como profesional de la educación? ¿No? Pregunta abierta. Pregunta la siguiente, ¿cuáles son, en su opinión, las concepciones de evaluación que orientan la práctica pedagógica de los docentes? Esto para docentes técnico-pedagógico, ¿no? Y este para el estamento estudiantil. En esta subcategoría estoy formulando esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es cuál es, en tu opinión, la idea que tiene tu profesor sobre la evaluación? Entonces, vean, estas preguntas se están formulando a partir de esta subcategoría. ¿Qué tipo de preguntas son? Son preguntas abiertas. ¿Para qué? Para su entrevista, ¿no? O batería de preguntas o entrevista semiestructurada, ¿no? La entrevista. En la siguiente subcategoría, implicaciones prácticas. Al docente de aula. ¿De qué manera expresa en su práctica de aula su idea de lo que es evaluación educacional? Para otros docentes técnico-pedagógicos, considera que la concepción teórica que el docente tiene acerca de la evaluación se suele expresar en la práctica de que ésta desarrolla. Para los estudiantes, en tu opinión, ¿estás de acuerdo con la forma en que eres evaluado?
Sí, no, aquí le falta un porqué. Para la siguiente, subcategoría, rol en el sistema escolar. ¿Cuál es, a su juicio, ¿no? A su juicio, el rol que la evaluación como hacer sistemático desempeña dentro del sistema escolar? Para otros docentes, ¿cuál cree usted que es la idea que el docente de aula tiene sobre el rol que juega la evaluación en la sala de clases? Para los estudiantes, ¿para qué crees tú que tu profesor realiza evaluaciones en la sala de clases? Instrumentos utilizados para el docente de aula. ¿Cuáles son los instrumentos de evaluación que utiliza habitualmente en la sala de clases con sus estudiantes? Para el docente técnico pedagógico, en su percepción, ¿cuáles son los principales instrumentos de evaluación que aplican los docentes en el aula? ¿A qué se debe esto? Para los estudiantes, ¿qué actividades realiza y aplica el profesor o su docente para evaluarte a ti y a tus compañeros? ¿No? ¿Qué actividades o qué instrumentos, ¿no? Utiliza, ¿no? Realiza. Frecuencia de eventos evaluativos y así sucesivamente, ¿no? Como pueden observar, para cada una de las subcategorías se está formulando, ¿qué cosa? Preguntas abiertas. ¿Preguntas para quién? Para su docente, en este caso de matemáticas, supongamos secundaria, tal vez no son los únicos, en algunas instituciones muy grandes tienen hasta dos, tres, cuatro, ¿no? Docentes de especialidad de matemática. Sí, pueden también tomar en cuenta docentes de matemática también del nivel, no solamente secundario, tal vez primario, ¿no? En esta, a docentes de otras especialidades o al director, en esta, ¿no? Para su batería de preguntas, ¿no? De su entrevista para estudiantes. Entonces, esas preguntas van emergiendo, ¿no? De subcategorías principalmente, ¿no? Entonces, hay un esbozo, ¿no? Metodológico que propone el autor, ¿sí? Esto es abierto también, ¿no? Pero hay una buena relación estrecha en relación tanto al problema, el ámbito, con sus objetivos correspondientes específicos, ¿no? Probablemente alguno de ustedes solamente va a formular una pregunta nada más principal, problematizadora, solamente su objetivo general. Sus objetivos, por lo menos aquí, mínimamente es tres objetivos se formulan, mínimamente, ¿no? Y a partir de los tres puede identificar tres categorías principales, primordiales, y de esas categorías, obviamente, varias subcategorías, y esas varias subcategorías vayan formulando, ¿no? Preguntas abiertas para sus instrumentos, ¿no? Para su entrevista correspondiente. Bueno, esa sería la metodología, ¿no? Que se debería de tomar en cuenta en esencia. Procesamiento de la información. Aquí hablamos justamente de la triangulación, ¿no? Hermenéutica. Acciones, reunión de cruce dialéctico de toda la información perteneciente al objeto de estudio sugerido en la investigación. Por medio de esos instrumentos ya elaborados en esencia, ¿no? Ya implementados, recopilados, ¿no? La triangulación de información es un acto